Hola, hola, soy Romina Olate, la doctora mística, médica, general, integrativa. Y bueno, acá vengo a hablarles en realidad de cómo atravesar la oscuridad sin perdernos. Si están pasando por una crisis emocional, espiritual, la que sea, no creo en las sincronías, yo creo que este mensaje ha llegado por algo a donde ustedes. En este canal, en este podcast, mi idea es poder mezclar ciencia, psicología profunda, espiritualidad, mi experiencia también, obviamente, y medicina que alimente nuestra alma principalmente. Así que te invito a quedarte, yo creo que aquí hay cosas que te van a hacer clic o te invito, por algo llegaste a este canal. Ahora sí, respira profundo y vamos a entrar juntos en el corazón de la oscuridad. Esta es la crisis. Hay momentos en la vida que parece que todo se cae, ¿cierto? Que algo se muere, nos da miedo, nos da angustia, pero en realidad este espacio es un portal en donde van a aparecer cosas nuevas. Te voy a explicar un poco. La crisis es un detonante para el cambio, un piso que se rompe porque nuestra versión anterior o lo que estábamos haciendo en esta existencia, ese trabajo, esa persona, ya no son compatibles con nuestra alma. Neurocientíficamente, cuando hay una crisis, el sistema lo lee como una alarma, como que estuviéramos de verdad siendo atacados. Entonces reaccionan partes de nuestro cerebro, como por ejemplo la amígdala, que se pone hiperalerta y lo que hace es que nosotros no podamos pensar bien. El cortisol, la hormona del estrés, se aumenta y con ello lo que activa nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos andar con el corazón mucho más acelerado. En nuestra corteza prefrontal está un poco bloqueada por esta activación de la amígdala, entonces podemos pensar mucho menos, o sea, razonar de una manera menos clara. Pero te cuento que esta confusión es normal y está bien. Es una confusión que yo llamo sagrada porque vamos a estar mucho más confusos. Y en que lo vamos a notar, por ejemplo, en que vamos a estar menos claros respecto al camino que podemos tomar, no vamos a ver soluciones, vamos a estar llorando mucho más en lugares que nosotros decimos, ¿por qué estaríamos llorando en este lugar, cierto? O sea, una tendencia a pensar con menos claridad. Y no es que estemos fallando, es que nuestro cerebro está intentando de protegernos. Y claramente esto se vive como una muerte. La crisis se vive como una muerte, porque nuestro cerebro está acostumbrado a mantener un estatus, una homeostasis, un movimiento igual. Entonces, si tú le cambias de partida a algo externo, porque la crisis habla o de un viaje, o de un quiebre, o de un duelo, por ejemplo, entonces le estamos quitando esa homeostasis, esa tranquilidad, entre comillas, y nuestro cuerpo lo vive como un riesgo, como una muerte. Y en parte ese caos yo creo que es una muerte, pero no necesariamente la muerte es algo malo, como nosotros siempre hemos pensado. Yo creo que este caos podríamos llamarle más que nada como una alquimia. Este es el fuego que quema lo que ya no es auténtico para nosotros. En esta oscuridad o en este túnel uno lo ve todo así como sin salida, pero la verdad es que siempre hay una salida. Y en general si nosotros nos fijamos, si atravesamos el túnel y nos damos el tiempo de poder caminar por este túnel en esta oscuridad sin ver nada, vamos a llegar a algún lugar. Pero lo que nos crea más sufrimiento es querer regresar a un lugar en donde ya no podemos ni pertenecemos. Existen diferentes tipos de crisis y en este caso están las crisis, por ejemplo, los duelos, los quiebres, pérdidas de trabajo. Hay otro tipo de crisis que van asociadas a los cambios de ciclo, por ejemplo, que son naturales, que todos vivimos, como el irnos de la casa, el tener nuestra menarquia, que son tipos de crisis porque son transformaciones, son como muertes de una parte de nosotros. En fin, y hay una crisis que en general se confunde mucho con estados patológicos, o sea, con enfermedades, que es la crisis existencial, que en este minuto es algo que vemos muy frecuentemente y que vivimos a cada rato cada uno de nosotros. La crisis existencial es como un sufrimiento, un desazón, una fatiga, consultamos a médico, ¿qué nos pasa? Estamos depresivos, no tenemos ganas. Y en realidad esta crisis existencial habla de un momento en el que nosotros hemos llevado demasiado tiempo dejando de escucharnos. Vivimos mucho tiempo desde el deber ser y no desde nuestra verdad. Entonces nuestra alma ya está cansada de silenciarse. La crisis existencial es un llamado, es un despertar. Y nos está invitando a hacer transformaciones, primero internos que se van a ver en decisiones externas en realidad. Es nuestro espíritu diciéndonos que regresemos porque nos hemos alejado mucho de nosotros mismos. Y fácilmente se puede confundir y en parte se puede
permear, es algo como un límite que a nivel de la ciencia podríamos llamarlo como estados depresivos, ansiosos, etcétera. Yo creo que en gran parte de estos procesos está escondida la crisis existencial o el no darnos los tiempos de poder vivir estas crisis que son naturales en el ser humano o el aferrarnos a trabajos, a personas y no estamos viviendo el duelo, no estamos viviendo y aceptando lo que en realidad esta crisis, que todos vivimos una crisis en la vida, todos vivimos transformaciones y todos vivimos muertes a diario. Y esto está pasando, tanto así que la muerte nos acompaña día a día en nuestro ser. Cada una de nuestras células a cada minuto están muriendo. Hay algunas que están muriendo y otras están naciendo. Esta transformación y este como movimiento es constante. La diferencia está que si nosotros no nos damos ese espacio y nos resistimos, creamos este sufrimiento que se prolonga y claramente ahí es donde entran otras medidas, por ejemplo a mí desde el punto de vista médico, que pueden ayudar un poco a soslayar ya el estado que en el fondo se desarrolló secundario a esta crisis. Podríamos decir un estado depresivo grave, por ejemplo. Pero más allá del título, yo creo que la mayoría de esos estados, y sin generalizar, porque todos somos diferentes, esconde una crisis y un duelo no necesariamente de muerte presencial, un duelo de situaciones que no se han vivido. El sacarnos estas capas de engaño a veces duele. A veces, como les decía, no reconocemos que nos pasa, estamos desganados, etcétera. Pero el aceptar en el fondo que la única forma de vivir una crisis, un duelo, o sea, la clave es poder dejar que te atraviese la crisis, dejar que te atraviese, que pase por tu cuerpo y que te lleve al lugar donde te quiere llevar. Lo difícil es que la mayoría de estas crisis también conllevan detrás o van a conllevar decisiones bastante difíciles. Y ahí viene el que nos invita a salir del territorio de confort, desde la mente, desde las emociones y desde quizás de la materia. Esa transformación en sí se vive como una muerte y es una crisis. Carl Jung, les voy a contar así como lo que dice, él dice que el sufrimiento no llega para castigarnos, sino para empujarnos hacia aquello que necesitamos ver. Él creía que la crisis es una oportunidad para poder escucharnos y acercarnos más a nuestra verdad. Él creía que la crisis es una oportunidad para integrar lo que habíamos separado, para ser consciente de lo inconsciente, para recuperar parte de nosotros mismos que quedaron atrapados en el pasado o que ignoramos. Por eso no es raro de que las crisis activen en nosotros memorias o activen vivencias, activen traumas. Porque en general el inconsciente siempre busca, o la psique busca su manera de organizarse. Y a veces con las mismas vivencias que nosotros tenemos, está buscando eso, mecanismos, y parecen repetitivas o similares, y están buscando como finalizar un acto, que quizás el acto es tan sencillo como reconocer, abrir o sentir. Según Jung, la crisis nos acerca al proceso de individuación. El proceso de individuación es el proceso de autenticidad, es el proceso de unidad de nuestras partes, de nuestra parte femenina, de nuestra parte masculina, del self, etcétera, de muchas partes de nosotros que nos lleva a vivir en coherencia y en armonía. Pero llegar ahí significa una noche oscura, digámoslo, unas crisis, que en el fondo son estos empujones de la vida. Y por ejemplo, la crisis no es solo oscuridad, así como porque sí, eso es lo que quiero decir. Quiero decir de que la crisis en el fondo es dolorosa, es difícil, puede venir acompañada de procesos que parecen patológicos, que tenemos que pedir ayuda, tenemos que empezar terapia, tenemos que usar psicofármacos, etcétera, o no psicofármacos, como lo que tú quieras. Pero en sí esconde un llamado y esconde una luz detrás de eso. Y hay muchos casos, por ejemplo. Te voy a nombrar uno que es de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Ella escribió su gran obra maestra en un proceso de depresión, separada, creo que la habían violentado, no me acuerdo, pero ella así como que creó esta obra maestra en toda su oscuridad. No es raro que en estos procesos de máxima oscuridad, si nosotros le damos esa salida a todo lo que nuestra psique empieza a desengranar y limpiar, porque uno dice así como, ay, pero ¿cómo salgo de esto? Y como que la mente quiere controlar y quiere como solucionar todo, pero hay algo que nosotros con humildad tenemos que tener claro, que la sabiduría de nuestro cuerpo, la sabiduría de nuestro espíritu, la sabiduría de nuestro ser, de reorganizarse existe por sí solo. El punto es que nosotros aprendamos a fluir y acompañar estos procesos de la psique.
Entonces, en sí es un proceso muy fértil. La crisis es un proceso muy fértil. Es difícil verlo ahí. Lo sé. No estoy diciendo de que vamos a ponernos a pintar la cuestión, pero no me refiero solo a eso, a escribir o muy fértil para conocernos también. Porque es como si en el fondo se cayera una casa que tuviera unos cimientos pésimos, ya, se cae esta casa y en el fondo ahora llegó el minuto de reconstruirla. Entonces ahora tú estás ahí quedó todo en el piso y tú miras y dices, oh no, pero es que esa viga estaba súper mal puesta. Sí, pues este terreno no está bueno, voy a tener que hacer esto. Entonces es un proceso en el que uno como que puede saber mucho de uno. Y es un proceso en donde claramente también aparecen nuevas ideas, porque quizás ahí aparece la creatividad y dice, oye, ya, pero si esta casa este modelo no es bueno. Entonces, en el fondo, la creatividad, y cuando estamos en procesos de purgar el dolor, no es raro que la creatividad aparezca como una manera de ayudar a la psique a reorganizarse. Entonces es súper importante darte espacios creativos para escribir, para pintar, para hablar, para lo que sea. Yo creo que es algo que es muy sanador para la psique. Y por ejemplo, lo que mismo dijo J.K. Rowling, te lo voy a leer. Dice, la roca en el fondo fue un cimiento sólido sobre el que reconstruí mi vida. O sea, en el fondo de que esto, en el fondo en esta oscuridad, en este como lugar, en este túnel en donde no veía la luz, fue donde pudo poder reconstruir su vida. Y no fue porque la crisis haya desaparecido, sino porque dejó de huir de sí misma y con toda la neblina ocupó lo que podía y lo que le estaba ofreciendo la vida y creó magia, literalmente. Entonces, te estoy dando esperanza dentro de la crisis, porque yo también las he vivido. Y también sé de lo que les estoy hablando. La crisis tiene etapas así como que yo les hice unas etapas como de las que yo observé, ¿ya? La primera es la ruptura, que es cuando todo se cae, ¿cierto? Es dolor, es caos, es difícil. Y en esa etapa nosotros tenemos que simplificar la vida. Nuestra tarea es simplemente sobrevivir, ¿ya? Descansar, llorar, dejarse sostener y pedir ayuda. Pedir ayuda porque la ayuda es algo natural en el ser humano, no tenemos que rechazarla. No es madurez, no es debilidad, ¿ya? Luego de esa etapa que ya empieza un poco como el sistema nervioso a sentirse un poco más calmo, podemos empezar a observar. Ahí empezamos a observar esa torre que se cayó, ¿cierto? Empezamos a mirar y vemos así como qué es lo mío, qué es lo no mío, quién soy yo, qué no, y empiezan a redescubrirnos, ¿ya? Empezamos a mirar el paisaje que quedó después de esta tormenta. Y aún así, con todo el polvo podemos distinguir, como les decía, este soy yo y este no soy yo, ¿ya? Y finalmente ya viene la otra etapa a la que le llamamos el renacer. Y eso depende mucho de qué fue lo que hicimos con esta crisis. Y decimos, ay, yo así no quiero nada, ya sí. Bueno, sí, está bien, no te estoy pidiendo que hagas nada en específico, simplemente estoy pidiendo que te sostengas y que estés atento, atención y presencia. Eso te va a ayudar un poco a que en la etapa del renacer podamos reiniciarnos o reflorecer con coherencia, ¿ya? Entonces ahí viene esta parte que es la de la mariposa, la de la expansión, la de la creación, la de las nuevas ideas, el nuevo entusiasmo. Y esto tiene diferentes tiempos. Una crisis puede durar todo el tiempo que sea necesario según tu proceso. Mientras más nos resistamos, claramente va a ser más lento, ¿ya? O sea, hay que dejar que nos atraviese esto con todo el dolor y toda la oscuridad, entre comillas, que conlleva, ¿ya? Bueno, en sí, eso. Entender también que la crisis no es lineal. Este puede tener procesos o periodos en los que como que reaparezcan los signos de crisis. O sea, hay que dejar esos tiempos y como que no creer que retrocedemos. Pensando, por ejemplo, en un duelo de un romance, de un quiebre, eso puede pasar, ¿ya? Es parte de la reorganización, aparte que van apareciendo nuevas cosas en el camino que nos invitan a hacer otra revisión, así que no es raro. ¿Cómo podemos atravesar algunas sugerencias de esta crisis? Ya les di algunas que son las básicas, por lo menos sobrevivir en la primera etapa. La segunda es observar. Ya con un poco más de conciencia podemos llegar a algo que yo le llamo la aceptación radical. Claramente al principio es más de sentir y sostenernos. Sentir y sostenernos lo que está pasando. Pero luego viene esta etapa que es la aceptación radical, o más que una etapa, es como un minuto de conciencia. Puede ser muy doloroso, pero mientras antes lo hagamos mejor. Mientras antes lleguemos a la aceptación radical, aceptar. Esto es lo que hay, esto es lo que siento y esto es lo que está pasando.
porque no es raro que intentemos o que, o que queramos evadir lo que estamos sintiendo, evadir lo que estamos pasando. Entonces, claro, yo le llamaría el termómetro de la aceptación. Nosotros podemos tener un termómetro interior en el que nosotros digamos, ya, voy a aceptar esto, por ejemplo, voy a aceptar de que se acabó esta historia. Y sin intentar evadir, o sea, haciendo como, no sé, o sea, no cayendo en exceso, porque se dice, no te olvídate, ve una película, no sé, como que siempre te hacen esos consejos así como, que tampoco son tan malos. A eso voy. Por ejemplo, de, no, mejor sale, olvídate. Depende. Depende de la etapa, depende del momento, depende de muchas cosas. Pero ahí está el termómetro de desregulación. Entonces, en el fondo, si tu desregulación es mayor, claramente necesitamos que algo nos sostenga. Necesitamos que algo nos sostenga y ahí pueden haber estas técnicas que son semi-evasivas, pero no necesariamente. Por eso elegir estas técnicas de sostenernos que sean más nutritivas. Como por ejemplo ir a la naturaleza, juntarnos y conversar con alguien de manera amorosa, ¿me entiendes? Porque hay otras técnicas como evasivas que pueden llegar a ser más dañinas, como por ejemplo el alcohol, el cigarro, otro tipo de cosas que claramente también nos van a ayudar a evadir ese minuto que el termómetro ya se pasó de la desregulación, pero en el fondo nos va a terminar haciendo un círculo vicioso y nos va a dar más oscuridad. ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, claro, empezar a sostener cada vez más la idea de la aceptación radical de la situación. Y como esta persona falleció, fue una gran persona, bla, 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 le agradezco mucho la vida. Una gratitud dentro de, por ejemplo, esa frase, un efecto positivo dentro de en esa etapa ayudaría también. Y luego así como no lo voy a ver más, y ahí depende si tienes alguna creencia y si no, está bien, igual, ¿ya? Otro punto importante para atravesar una crisis es tener paciencia. Los tiempos son distintos y como yo les dije, no es lineal. La flexibilidad cognitiva es una invitación que en el fondo se va reformulando también dependiendo de qué es lo que vamos alimentando. No es raro que al principio también aparezcan como quizás como ideas negativas, eso puede pasarnos claramente de victimismo, dependiendo de la frecuencia de estos pensamientos. Yo te invito a pedir ayuda en amistades también que te ayuden a reformular esta narrativa, o preferiblemente una psicóloga, un psicólogo, alguien que te ayude, un terapeuta, ¿ya? Como para no caer en esa rigidez cognitiva y en el fondo tiene que ver con la resistencia que está haciendo la mente también a asumir algunas vivencias, ¿ya? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a tener más flexibilidad cognitiva? Con flexibilidad cognitiva me refiero a reformular esta historia. Y eso, lo más seguro es que la primera etapa es más difícil, la primera etapa es más de sentirnos, más y de sostenernos. Ya cuando empezamos el proceso de observación, podemos quizás empezar a tener una nueva narrativa. Y ahí hay técnicas que nos pueden ayudar, como por ejemplo la meditación y la respiración profunda. ¿Por qué? Nos ayudan a que la amígdala, que se hiperactiva en estos procesos de crisis, baje un poco. De esa manera nuestra corteza prefrontal se activa un poco más y podemos pensar un poco más con razonar. ¿Me entienden? Que hemos perdido un poquito de eso. Sí que podemos, de esa forma, la presencia es lo que puede salvar a nuestro sistema nervioso. Bueno, y en realidad, para partir, como les vuelvo a repetir, la parte de sostenernos es súper importante como los mini actos, como las mini decisiones. Es clave para nuestro sistema nervioso de empezar a sentir un poco de control y de seguridad con estos mini actos que pueden sonar como muy locos, pero es un estoy avanzando, porque todos podemos sentirnos a morir desde diferente nivel. Por ejemplo, me estoy bañando, limpiando la mesa, limpiando la tele, no sé, lavar mi ropa, empezar a respirar profundo, comer nutritivo, todas esas cosas que quizás al principio, dependiendo de cómo estás viviendo tu crisis, puedes haberlas perdido un poco. Entonces es importante empezar a ganar esa seguridad para tu sistema nervioso de alguna forma. Luego ya viene la parte del movernos. Y eso ya es la parte que yo les decía como del renacer. Y es importante que aprovechemos, como yo les digo, la crisis o esta muerte, generalmente una muerte del ego, de una de las capas de las creencias, de la vivencia, de la identificación de lo que estábamos haciendo. Es importante aprovechar en realidad este proceso de siembra que viene. De siembra, de que se cayó esta torre, de que ya el territorio está
hay que limpiarlo, ¿cierto? Después hay que fertilizarlo, hay que sembrar. Nuevo yo, nuevos ajustes. Ya no somos la misma. Y es una bendición detrás de este dolor. Sé que es difícil y respeto también tu dolor. Que alguien te diga que hay una bendición detrás de él, sé que es duro. Pero sí la hay. Pero bueno, entonces, vamos con la parte de poder sembrar, ¿ya? Queremos preparar la tierra, ¿cierto? Entonces vamos a partir y sigo con la idea de estas cosas que son pequeñas, pero que en realidad son grandes. Empezar a reorganizar nuestra rutina, reorganizar nuestros ambientes, botar lo viejo, o sea, aprovechar de limpiar, de transformar todo lo que llevamos hasta el día de hoy. Elegir ambientes que nos eleven, que nos sostuvo, que no. Entonces, en el fondo es como una poda ahí de lo que es como si ya se cayó la torre, ¿cierto? Y después nosotros nos quedamos con solamente los palos que están buenos todavía para volver a sembrar, para volver a hacer algo más adelante. El resto lo dejamos de lado. Entonces, es súper importante esa etapa, como de observación. Por eso las crisis no son cortas, ¿ya? Bueno, y la siembra. La siembra nosotros tenemos que preparar. Cuando tenemos una siembra tenemos que preparar la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que preocuparnos de que esta tierra no esté sucia. La tierra es nuestro cuerpo con cada una de esas partes. Inconsciente, subconsciente, el ambiente de esta tierra también, todo, ¿ya? En nuestro cuerpo, claramente. Entonces nosotros lo ideal es poder eliminar los venenos. ¿Cuáles son los venenos que nosotros podemos agregar acá? Pensándolo como que los venenos van a nuestro sistema nervioso. Nosotros queremos cuidar nuestro sistema nervioso. ¿Y qué les recomiendo yo? En especial cuando estamos en la crisis, y que yo sé que es difícil a ratos poder controlarlo, pero que es importante. El exceso de ruidos, el exceso de pantallas, el exceso de información, noticias tristes, drogas, alcohol, comida industrial, trasnocho habitual. Todo eso en el fondo piensa que si nuestro sistema nervioso está vulnerable y nosotros más encima venimos y le queremos poner más veneno, o sea, nos va a costar mucho más salir del túnel, ¿no? Después pensemos en otra parte, que ya la tierra, cuidamos los venenos, entendimos un poco el proceso, ¿cierto? Y luego de eso ya viene la etapa de fertilizar la tierra. Vamos a echarle cositas bonitas, ¿ya? Y algunas de las cosas bonitas que yo te recomiendo, por ejemplo, son, la neurociencia dice que escribir reorganiza nuestras redes neuronales. Hay algo que se llama journaling, donde tú en el fondo escribes así como abiertamente. Hay muchos videos sobre eso, como corriente de la conciencia, dejas que tu mente, tu psique se vacíe. ¿Ya? No es un juicio, es un espacio creativo y después pueden aparecer cosas bastante novedosas. Ahí hay varias maneras en las que se puede hacer y quizás más adelante les puedo hablar de eso. ¿Qué más? Por ejemplo, el canto que regula el nervio vago. Es una buena práctica. El baile, claramente, que nos va a ayudar a poder fortalecer la conexión con nuestro cuerpo. Prácticas como el yoga, el canto de mantras, que también tiene que ver con esta regulación por medio del nervio vago. El contacto humano, claramente, también nos va a ayudar a poder liberar más oxitocina. Las hormonas, todas estas que tienen que ver con la vinculación y el placer de alguna forma. En fin, es importante como ocupar estos fertilizantes que son todas estas cosas que yo creo que tú ya sabes: respiración, prácticas espirituales, mantras, canto, comida buena. Todo esto, fertilizantes, son importantes para que nuestra tierra en el fondo después ya pueda darnos con esta intención unos brotes bastante positivos. En fin, y luego ya tener paciencia. Cada crisis te va mostrando una parte más de ti. En fin, la crisis no vino a destruirte, vino a devolverte a ti mismo, vino a despertar tu alma, vino a reconstruirte desde lo más verdadero. Así que un abrazo y fuerza.